Cuando lo tengan, me dejen saber con un amén. Amén. Lo tiene todo, hermano, lo tenemos todo. Gloria a Jesús, aleluya. Según de Corintios 10, versículo 3. En adelante dice, pues, la palabra le mando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Tomes asiento en este momento, gloria a Jesús, aleluya. Y yo el tema que le he puesto, gloria a Jesús, varones esforzados. Amén. Amén. Varones esforzados. Recordémonos que cuando nosotros hablamos y mencionamos la palabra varones, hablamos también de varonas, de mujeres, gloria a Jesús, aleluya, no marimachas, sino mujeres, ¿verdad? Amén. Pues la Biblia le llama así, varonas, mujeres, gloria a Jesús, aleluya, de las cuales, amén, salieron de la costilla del hombre, pero que también ellas son mujeres aguerridas para poder predicar el evangelio de Dios, amén, para poder llevar el evangelio de la salvación. Y la palabra dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En esta palabra, amén, está refiriendo el apóstol Pablo, gloria a Dios, según el comportamiento de la gente que estaba rodeándolo todo el tiempo a él. Amén. Amén. Muchas personas que pensaban que la postura del apóstol Pablo, como la forma que él estaba conduciéndose delante de Dios, quizás ellos miraban que él era un hombre como todo hombre carnal, amén, que estaba llevando las cosas conforme a como muchos hermanos dentro de la iglesia las estaban llevando. Y por eso vienen estas palabras. Estas palabras no vienen porque salen carnalmente del apóstol Pablo, sino estaban saliendo del Espíritu Santo para edificación de la iglesia. Amén. Porque había confusión dentro de las congregaciones en los Corintios. Estas iglesias, muchas de ellas estaban, gloria a Cristo Jesús, divididas por causa del evangelio, aún teniendo una doctrina verdadera, se habían confundido, el diablo les había metido mucha confusión a ellos, gloria a Cristo Jesús, aleluya. Amén. Y eso les estaba impidiendo que ellos se consagraran delante de Dios, amén, porque no entendían la guerra que nosotros tenemos en el Espíritu, que es una guerra que no se mueve en la carne, sino se tiene que mover en el Espíritu. Amén. Y nos estamos dando cuenta que en las iglesias de los Corintios había muchas contiendas, habían pleitos, habían celos, habían envidias, habían lascivias, había de todo. Si usted lo registra y lee el libro de los Corintios, el apóstol Pablo exhorta fuertemente a estas iglesias, amén, porque ellos no podían crecer en el Espíritu. Nótese mucho que la iglesia no es en número, tanto que Dios llama al crecimiento, no es en el número. No es en el número, mucha gente se engaña. Sepa usted que mucha gente se equivoca. Y mucha gente dice, bueno, Dios, cuando Dios esté en una iglesia, esa iglesia está llena, está en fuego, dicen, está en fuego porque dicen que está llena de gente. Y ese es el fuego del Espíritu, porque hay un montón de gente, pero del montón de gente, mire, que esta iglesia, hay mucha gente que se ha ido porque solo es espuma. Hay mucha gente que usted, mire, le voy a explicar muy claro. Mucha gente de este lugar se ha ido por causa del evangelio, por causa de la palabra. Amén. Porque la palabra se predica duro, amén, se predica fuerte. Pero si una hermana o un hermano anda mal, inmediatamente aquí le manifiesto cómo él está viviendo delante de Dios. ¿De qué forma? El predicador saca a luz el pecado y luego viene el pecado y avergüenza a la persona la cual está practicando el pecado y tiene síntomas de maldad. Tiene síntomas, gloria a Cristo Jesús, aleluya, de anticristo, y empieza a rechazar la palabra
que ha de salvar nuestras almas, empieza a rechazarla y entonces la gente empieza a caer en frialdad y se empiezan a alejar del evangelio verdadero y a tomar un evangelio torcido, un evangelio que a Dios realmente no le agrada, Dios no lo aprueba. Bendito sea Dios, aleluya. Y Dios está llamando todavía porque la venida de Cristo aún no se ha consumado. Cristo no ha venido por su pueblo, pero muy pronto vendrá por su iglesia y necesitamos estar preparados. Necesitamos comernos esta palabra y cada día educarnos a través de esta palabra, y lo que no se ha cortado de tela, lo que todavía no se ha sacado de basura de nosotros, hay que retirarlo de nuestra vida, hay que sacarlo de nosotros para santificarnos más delante de Dios. Aleluya. Porque la salvación, hermano, es más importante que cualquier cosa. La salvación que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros, nos ha dado, es gratuita. Es gratuita y no se puede comprar ni con todo el oro del mundo. La salvación es preciosa. La salvación, gloria a Cristo Jesús, en aquel día va a haber mucho lamento. ¿Por qué? Porque gente menospreció la salvación que Dios les había puesto en las manos a ellos para que no se perdieran. Y los trató con cariño, los trató con amor, los trató con aprecio. Pero ellos no quisieron. Gloria a Cristo Jesús. Hoy al lado del hermano Alfredo. Mire, hermano, hay gente que hoy ni así usted vaya a sus casas y los traiga, como yo decía la vez pasada, les pongo una camilla y les pongo una almohada y le diga, móntate, vente, lo agarra y lo chinea y lo sube a la camilla y venga, tráigalo. Lo mete a la iglesia, se le baja de la camilla y vámonos. Se le va, ¿me entiende? Ni así usted le ponga flores. Es que esto no es para cobardes. Es que el evangelio no es para gente sin vergüenza. El evangelio es para gente aguerrida, gente dispuesta, gloria a Jesús, a pagar un precio. Y no puede fuerte a Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, le decía el apóstol a la iglesia de los Corintios, pues aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne, como ustedes me están criticando, como ustedes están diciendo, digo el apóstol Pablo de mí, o me están tomando a mí como que yo soy una persona mundana, como que yo ando mal delante de todo. Es cierto que andamos, mire lo que dice, andamos en la carne, pero no andamos haciendo la milicia en la carne, no andamos moviéndonos como cualquier mundano, no nos andamos moviendo, gloria a Cristo Jesús, aleluya, como cualquier persona que anda en pecado, sino que nosotros hemos salido de ahí. ¿Por qué? Porque la palabra dice muy claro y manifiesta son las obras de la carne que son. Y empieza a mencionar adulterio, fornicación, inmundicia, decisiones, herejía, envidia, pleito, ira, contienda, borrachera, envidia y cosas semejantes a las cuales los honestos que los que predican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Amén. Entonces, si estas cosas están en el hombre, que aunque haya aceptado a Cristo, pero esta persona anda mal delante de Dios, esta persona todavía no ha cambiado, ¿sabía usted eso? Y que en el Evangelio ahora el Señor Jesucristo, para limpiar la iglesia, para llevar una iglesia santa, ahora nosotros nos damos cuenta que ahora nosotros no a cualquiera le podemos decir hermano. Una persona que no está llevando el Evangelio como es, usted no le puede decir hermano. ¿Por qué? Porque ¿cómo usted va a ser hermano de un mundano? ¿Cómo usted va a ser un hermano de una persona que anda en la carne, que no está militando en el espíritu, no lleva el mismo nivel de nosotros espiritual, no va caminando en la misma dirección que nosotros vamos caminando? Alabado sea Dios, aleluya. Y la palabra de Dios dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. O sea, un poquito de basura ensucia todo. O sea, una fruta podrida pudre todas las frutas. Un hermano que tenga un poquito de confusión y que no lleva la doctrina verdaderamente como la palabra lo indica, si esa persona toma café con usted o come con usted, tarde que temprano a usted lo va a hacer caer en pecado. Tarde que temprano esa persona usted va a querer llevársela por el camino equivocado. Y en ello nosotros tenemos que cuidar, gloria a Jesús, aleluya. Tenemos que cuidarnos de esta salvación, porque el diablo va, mire, el diablo va a traer gente, si es capaz lo va a traer de otra ciudad, lo va a traer de otro pueblo, va a llegar gente a su trabajo, le va a poner gente labiosa, gente que se ve muy lindo el modo, pero esto no se trata de modo. Esto no se trata de que doña Joaquina me cae bien, ¿verdad? O don Pancho me cae excelente porque tiene un modo muy lindo para hablar.
¿Me entiendes? Oh, no, es que viera cómo habla esa señora. Tiene una dulzura, pero está llena de demonios. Y a usted en medio de esa dulzura lo va envolviendo. Lo va envolviendo, lo va envolviendo, lo va envolviendo. Y cuando usted me acuerda, lo tiene como sándwich. Ya le echó mostaza. Y ya lo trae que se lo ponga en el pico al diablo. Le dice, abrí las tapas, Satanás. Que ahí te va. ¿Me entiendes? Se dejó engañar. Se dejó engañar. Como el lagarto abre sus tapas. Usted sabe las tapas del lagarto. Se le dice tapas porque las tapas de él son así. Esas son tapas, son largas. Y hace así. Entonces dice, tírenmelo. Ahí ve el hermano de panza. Cae adentro del lagarto. Amén. Cae adentro del diablo. Cae dentro de la apostasía. Gloria a Jesús, aleluya. Amén. Y empieza a negar el evangelio verdadero. ¿Por qué causa? Porque este hermano no tenía ningún tipo de cimiento. Porque este hermano cualquier cosa lo tenía engañado. Gloria a Jesús, aleluya. Amén. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. ¿En qué dice? En Dios para la destrucción de fortaleza. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción. Esto afirma mucho a la iglesia. Esto nos afirma a cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, si usted va a mirar, no solamente en esta carta de los Corintios, Pablo exhorta a los Corintios. Pablo exhorta a los Gálatas y les dice brutos. Es que mire, hermano, lo que pasa es que la gente acomoda las cosas. La gente acomoda las cosas y empiezan a decir, no, pero es que la palabra no se tiene que hablar así porque Dios no hablaba así la palabra. Y acuérdese que esta Biblia, quien tradujo esta Biblia fue un gran católico. Ese es el problema grande que tenemos acá, que quien tradujo esta escritura no es que la tradujo mala, que le añadió, le quitó. Él la tradujo bien, pero le colocó palabras un poco más suaves. ¿Me está entendiendo? Amén. Porque el apóstol Pablo les dice, oh Gálatas, brutos. Sí. Bueno, hay parte de la Biblia que no pudieron acomodarle porque dice, este camino, aquel que caminare por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. ¿Y torpe qué quiere decir? Bruto. Amén. Una persona que es bruta, que no quiere saber nada de Dios. Entonces dice, oh Gálatas, insensatos, a los efesios. Exhorta a los efesios también. Y usted mira al apóstol Pablo, gloria a Cristo Jesús, donde quiera que va predicando la palabra, él da exhortaciones muy fuertes conforme a la escritura. ¿Por qué? Por el crecimiento de la iglesia. Se preocupaba por el crecimiento de la iglesia y que la iglesia muchas veces siempre estaba, en vez de ir creciendo, estaba en críticas. Y gracias al Señor que aquí nos mira eso. Porque, y si hubiera algún hermano que tuviera ese tipo de demonio, sáqueselo. Écheselo de su vida. Hay que orar por esas personas. Porque las hay. ¿Me entiende? Gente que todo el tiempo está criticando. Criticando que lo que se está haciendo en la iglesia no es como ellos quieren. Que lo que se está predicando no es como se tiene que predicar. Que lo que se está dando de palabra no es como se tiene que dar. Oh, no, eso no es así. Ahí se equivocó el hermano, ahí está mal. Dice el hermano que hay que orar por esas personas, porque el hermano Rigo dice hay que orar por esas personas. Es correcto, hermano. Oh, se subió y me está dando a mí, me está tirando con la palabra. No, si la hermana se subió directamente, pues lo fue a darme a mí. Si entendiera el mensaje, el verdadero, correcto de la palabra, el verdadero mensaje de la palabra de Dios, diría, Señor, si esa hermana se subió y está predicando duro la palabra, voy a echar la cabeza, Señor, que me machaque bien. ¿Me entiende? Porque quiero ser bien machacado para salir limpito de aquí. Amén. Que se me caiga la preponderancia, que deje levantar la cabeza como garrobo. ¿Me entiende? Porque el garrobo usted ni le está ni hablando y le hace así. ¿Es cierto o no? Los que conocen ese animal, le hace, si usted ni le habla, ni sabe ni lo que la gente le está diciendo y le hace. Como que ni es cierto lo que me están diciendo. ¿Pero qué? Así es el insensato. Y entra con preponderancia, viene con rebelión.
entonces el mensaje le molesta, le ofende. El mensaje verdadero le molesta. ¿Por qué? Porque viene cargado de gusanos. Viene cargado de pecado. Y la palabra hará efecto, quiera o no quiera, esta palabra le va a hacer efecto a la persona. Para bien, usted va a decir esta palabra, para bien o para mal. La palabra de Dios tiene un concepto tremendo. La palabra de Dios hace el efecto en nosotros para bien o para mal. ¿Quién no cree así? Bueno, hermano. Dice la palabra que el impío, él mismo se enlaza en las palabras, dice de él. En las palabras de él se enlaza el impío. Entonces, si escuchó el mensaje de la palabra de Dios, pero este mensaje en el infierno lo va a recordar tarde que temprano. Y lo va a recordar ¿por qué? Lo va a recordar porque fue para insensatez de él, por ser insensato, está en el hoyo del infierno. Y ahí se va a acordar cuando se le habló este mensaje. Y va a decir, me predicaron y me hablaron, pero yo fui rebelde. Y esta palabra en la vida de él fue para mal, porque no quiso recibirla. Esta palabra fue en contra de él, le sirvió de azote, porque él no quiso sujetarse al camino de la verdad, sino que quiso caminar por el camino contrario. Gloria a Cristo Jesús. Denle un aplauso fuerte, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. O sea que la palabra de Dios, cuando verdaderamente nosotros la ponemos por obra y verdaderamente escuchamos esta palabra tal y como es y no ponemos excusas en ella, esta palabra debilita la fortaleza del diablo, la derrumba. La derrumba. Mira, hermano, hay un derrumbamiento de las tinieblas que se da cuando el hombre camina en esta palabra. El derrumbamiento, mucha gente se ha equivocado, dice, la palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice, clama a mí y yo te responderé. Pero el clamor tiene que hacerse en plena santificación del alma. Amén. Para que puedan tener efecto las oraciones de nosotros. ¿Se acuerdan que anteriormente yo enseñaba que de qué sirve que nosotros estemos orando 2, 3 horas si somos rebeldes y no queremos cambiar? No vamos a poder trabajar la palabra de Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Dice, derribando argumentos y toda altivez. ¿Qué es derribar argumentos? Derribando argumentos, o sea, derribando argumentos es lo que estamos hablando, toda crítica. Derribando argumentos es derribando toda crítica. Oh, mira, hermano, he escuchado por ahí y hay mucha gente que dice, pero ¿cómo es posible que el pastor suba a Julano si Julano anda de tal forma? ¿Por qué el pastor le da un privilegio a Julano? Porque existe mucha insensatez en la gente. Hay muchas personas que el estima de uno como pastor no lo tienen como lo deberían de tener. No lo tienen. Estamos aquí, hermano. No lo tienen como lo deberían de tener, porque a uno siempre lo están mirando por el suelo. A uno lo miran por el suelo siempre. Eso le sucedió a Moisés. Eso le sucede al apóstol Pablo. Estamos mirando ahorita. Eso le sucede al apóstol Pablo, hombre verdadero de Dios. Entonces el pueblo es necesario que aprenda a madurar y sacar todo tipo de crítica de la vida de él. ¿Por qué? Porque en esto se están derribando fortalezas del diablo. Si está sacando todo chisme, se está sacando la fortaleza del diablo. Y cuando el pastor haga algo dentro de la obra de Dios, el pueblo lo que tiene que hacer es someterse, pues al fin y al cabo él va a dar cuenta por las almas. Lo que el pueblo tiene que hacer simple y sencillamente es caminar en obediencia como él va guiando a la iglesia. Pero ¿por qué tiene que murmurar? ¿Por qué tiene que haber murmuraciones dentro de la iglesia? ¿Por qué alguien tiene que decir, bueno, ¿y por qué le dio un especial a Julano? O tenía tanto dándole especial, ¿y por qué bajó Julano? Es cosa que no le interesa ni sabe de lo que se está haciendo en la obra. ¿Por qué? Porque él anda mundano. Y cuando una persona anda en el espíritu, esa persona entiende la labor de la iglesia. Esa persona está entendiendo cómo está caminando la iglesia. ¿Me está entendiendo? Le explicaba a alguien. En el evangelio existen funciones. Está el evangelista, está el pastor,
está el maestro, está el apóstol y está el profeta. 5 ministerios, estamos acá. Sí. Yo no puedo hacer de una vez todos estos ministerios, aunque yo quiera, no los puedo hacer. No, yo soy pastor. Yo soy pastor y estamos trabajando en una iglesia. ¿Cuál es el trabajo del pastor? Si usted lo lee, Jeremías le enseña, Isaías le enseña exactamente cómo tienen que trabajar los pastores, cuál es la labor de ellos. Mi trabajo es conciliar a los hermanos con Cristo Jesús, de que ellos se reconcilien con Dios. Mi trabajo es predicar la palabra tal y como está. Mi trabajo es poner a trabajar los hermanos de la iglesia y ver qué hermanos se someten y qué hermanos no, porque yo no puedo tener hermanos sentados en la iglesia. Yo tengo que darles un chance y probarlo quiénes sirven y quiénes no. Amén. Pero viene alguien y dice, no, eso no es así. Eso no es así. ¿Por qué soy viejulano? ¿Por qué soy sultano? Porque no entiende el ignorante. Amén. Él no entiende cómo tiene que funcionar esto. El pastor tiene que empezar a meterlos al fuego a los hermanos, a ver quiénes funcionan y quiénes no. Y los que van funcionando se dejan y los que no se sientan. Y no es porque van a quedar sentados para siempre. Luego, poco a poco, se les va a volver a dar oportunidad para que ellos vayan aprendiendo mejor y vayan exponiendo mejor la palabra. Amén. Amén. Con rendimiento delante de Dios. Tengo una pregunta de Julio. Gloria a Jesús, aleluya. Pero, Sí. bueno, me nace decirlo. Sí. Pero como usted dice, le da la oportunidad a la persona. Pero la persona como tiene que ser abuela, igual. ¿Me entiende? Porque, como lo dije anteriormente, yo, si me subo al púlpito, es porque me tengo que ordenar. ¿Me entiende? Porque si ando haciendo lo malo afuera también, mejor no me subo. Porque en mí, eso que voy aprendiendo. Que si Dios me da la oportunidad, por medio de usted, volver a subir, es porque me tengo que ordenar más. ¿Entiendes? Gloria a Dios. Si han dado mal, eso me ayuda de los errores a aprender, y eso es lo que estoy aprendiendo. Pues me nace la voluntad, ¿me entiendes?, de hablar estas palabras, que si yo vuelvo a subir ahí, voy a subir con más respeto, ¿me entiendes? Porque si ya probé y estoy aquí por algún error, tengo que... En cambio no tiene que ser la hermano. Yo digo que forma de ser, porque no somos, venimos de allá del mundo, pero desde cuando nosotros conocemos al Señor, tenemos nosotros que ir Cambiando de una vez, sí. como dice el canto, ir trepándote años. Tenemos que ir cambiando día a día, en cada momento. Amén. Yo creo que es una palabra, la palabra de Dios es tremenda porque sí, cada momento, digamos, el servicio de Dios funciona de esta forma. Nosotros, o sea, es la palabra la que hace el efecto. Cuando la palabra viene a mi vida y yo entiendo lo que la palabra me está diciendo, yo tengo que dar un cambio definitivo. Yo no puedo empezar a poner excusas y decir, bueno, mañana a lo mejor yo me levanto y soy diferente. Se van cruzando peldaños en el Evangelio, pero eso ya es parte de la madurez en el Evangelio, donde usted tiene que ir madurando más y más y más y más y más. Pero mediante la palabra viene, nosotros tenemos que hacer cambios en el Evangelio. Nosotros tenemos que ser criaturas diferentes en el Evangelio. Gloria a Cristo Jesús, porque ¿de qué sirve, hermano, que nosotros estemos en el Evangelio como hijos de Dios, pero seguimos lo mismo? Nosotros no estamos haciendo nada para Dios. No estamos caminando conforme a la dirección del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Tenemos un aplauso fuerte a Rey de Reyes, Señor de Señores. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo. Aquí algo nos enseña el apóstol Pablo en esta palabra, que hay pensamientos que vienen, que nos quieren a nosotros desviar. Que hay pensamientos que, no todo pensamiento que viene de parte de Dios, no todo pensamiento es de parte de Dios. Sin duda alguna, Dios quiere que el pensamiento que nosotros tenemos lo ejerzamos, pero ese pensamiento no tiene que venir de una función diabólica, tiene que venir de la mente de Cristo. Cuando una persona tiene la mente de Cristo, los pensamientos son buenos y es necesario ponerlos por obra. Es necesario ponerlos a accionar para que nosotros crezcamos en el Evangelio. Amén. ¿Está conmigo acá? Amén.
para que nosotros crezcamos en el Evangelio. Porque el diablo se levanta a la gente fácilmente de las iglesias. Porque tienen una mente, hermano, pero ni dos pajarracos que andan comiendo basura en el Congreso. Usted ve dos pájaros tontos que andan comiendo basura y le meten hasta las llantas del carro y después viene usted y los encuentra así, mire, están así. Amén. La llanta del carro les pasó y hasta ni plumas tienen, los dejaron así tendidos como bandera en la carretera. Pero así hay hermanos dentro de la iglesia. Facilito la gente viene y los emboba y se los levanta de la iglesia. Y se los levanta y se los lleva y después van al mundo. Ya andan en el mundial allá. Salieron de Rusia y van para otro lugar ahora, para otro mundial. ¿Me está entendiendo? Amén. ¿Por qué? Porque no entienden. Esos pensamientos ellos no pueden llevarlos cautivos, dice la palabra. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estando prontos, ¿para qué dice? Para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Será que nosotros podemos castigar la desobediencia siendo nosotros desobedientes? El hombre fácilmente se le hace juzgar, fácilmente. Oye, mira el hermano aquí y lleva los labios pintados y ella anda con tacones. Allá mira la hermana Juanita que lleva trenza y ella anda con aretes. Límpiese usted primero. Amén. Saque de usted la viga primero para que pueda sacar la viga del ojo de otro. Amén. ¿Está entendiendo? Eso es lo que la palabra nos dice. Es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios. Sacarnos, limpiarnos primero nosotros para que limpiemos a otra gente, porque cuando nosotros juzguemos con juicio verdadero, ese juicio es aprobado de parte de Dios, porque las cosas las estamos haciendo como a Dios le agrada. Amén. Pero no lo estamos haciendo con arma carnal. Amén. Y las armas carnales así son. Las armas carnales, fulano juega fútbol, pero él mira novelas. Fulano habla malas palabras, pero él o ella miente o roba o chismea, tiene cualquier tipo de vicio. Amén. Y está comiéndose la mano. ¿Por qué? Porque está usando armas. ¿A dónde? Carnales. No son armas espirituales. Cuando son armas espirituales, entonces nosotros doblamos rodillas y empezamos a clamar gloria a Cristo Jesús, al Dios Todopoderoso que está en los cielos, para que Él haga cosas diferentes en la vida de cada uno de nosotros. Yo no voy a pasar de Rey. Sí, Señor. Pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mirad las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido a sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. ¿A quién está hablando el apóstol Pablo? Ahí le habla a los corintios. Ahí le habla a los corintios. Entonces, aquí hay un peligro de los mismos hermanos que estamos en la iglesia. Amén. De dañarse unos con otros. Mire lo que el apóstol Pablo dice muy claro en esta palabra. Dice, estando prontos para castigar todo. Verso 7, perdón. Miráis las cosas según. Aquí hay que tener bastante cuidado. Mucho cuidado con esto. El hermano que está en Cristo y está conforme al Espíritu Santo va a entender esto. El que no, no. Dice, mirad las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Amén. Entonces hay gente que dice, está el hermano, yo creo que está el hermano, ¡ja! Y empieza a pensar mal. Yo creo que está la hermana, ¡ja! Y está juzgando. Y está juzgando vanamente porque no ha mirado al hermano ni ha mirado a la hermana. Amén. Solamente es que se imagina. Amén. Yo me imagino que el hermano, como le miro la nariz puntuda, yo creo que ese hermano miente. Miente, hijo del diablo. ¿Sí me entiende? Amén. Y empieza a tratar mal al hermano, pero no lo conoce. Pero verdaderamente no anda con él. Y eso es peligroso en la iglesia también. Nosotros no podemos ponernos jueces en esa área. Amén. De ponernos juzgar hermanos o hermanas, decir, tal hermano, no, si es hermano así, él anda así. Yo sé, estoy seguro que sí. No, eso viene porque la palabra es necesario predicarla como está. Amén. No podemos acomodarla, no podemos quitarla.
tenemos que predicar a Dios no le agrada esto. ¿Por qué? Primero, porque todos nosotros hemos sido limpiados con la sangre de Cristo. Esto no quiere decir que estamos asolapando el pecado, porque el pecado de las personas, tarde que temprano, se hace manifiesto. ¿De qué forma? Si es un hermano que predica, en la predicación se va a hacer manifiesta que no anda bien con Dios. Si es un hermano que tiene especial, en el especial se va a hacer manifiesto que él no está bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque no está dando una palabra verdadera. Gloria a Cristo Jesús. Vamos al libro de Jueces. Gloria a Dios. Después vamos a estar mirando esto. Quiero que usted vaya al libro de Jueces. Bendito sea Dios. Capítulo 6, verso 1 en adelante. Voy a tocar un tema ahí, amén, muy precioso. Amén. Siempre referente a la misma escritura. Amén. Dice, los hijos lo tenemos. Jueces, hermano, está por ahí, ¿por dónde? Deuteronomio. Por Deuteronomio. Por Josué. Amén. Entonces dice la palabra, lo tenemos, hermano. El que no tiene, sea honesto, yo no tengo, hermano, ayúdenme. Amén. Capítulo 6, verso 1 en adelante. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo. ¿Ante quién? Ante los ojos de Jehová. Ante los ojos De Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián, ¿qué dice? Prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de la mano de Madián, se hicieron cuevas y cavernas. Ok, ahí déjenme. Ahora vamos a saltar, solo quiero leer el punto. Vamos a saltar a Jueces capítulo 11. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Solo quiero que miremos el punto. Y vamos a mirar versículo 11, verso 1 en adelante. Ya miramos el capítulo 6. Jefté, ¿qué dice? Galadita era esforzado y valeroso, Hijo de una mujer ramera. prostituta. Amén.